Sí está, pero durmiendo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Una cordial bienvenida a su conversatorio filosófico. Todos los lunes nos estamos reuniendo para reflexionar sobre un tema en torno a los 25 años, esta vez sobre el programa de filosofía. Hoy le corresponde o tenemos un invitado especial, como es el caso de Isaac Nieto, a la cual ya tenemos acá, Isaac Clemente Nieto Mendoza. Y bueno, él nos va a disertar sobre un pensador, un filósofo nuestro, que es precisamente, que fue un docente nuestro, como fue Nelson Barros. Antes de seguir y hacer la presentación, quiero invitarlos para el día mayo 22, en donde estará disertando el profesor José Cruzado. El tema: Julio Enrique Blanco, legado de una tradición filosófica en el alma de la Universidad del Atlántico. Así que no se pierdan estos nuevos conocimientos que se están adquiriendo, que se están expresando precisamente con motivo de la celebración de los 25 años del programa. El año pasado estuvimos celebrando los 30 años del conversatorio. Este año celebraremos los 25 años del programa de filosofía. El año pasado celebramos los 80 años de nuestra alma mater. Y muy así estaremos acompañándole precisamente en estos festejos a través de la reflexión. Hoy, como les dije, tenemos la invitación de, ya no podemos decir exalumno, sino ya egresado de nuestro programa de filosofía, Isaac Clemente Nieto Mendoza, a la cual nos sentimos muy orgullosos de tenerlo acá precisamente, entre otras cosas. Se graduó de filósofo de la Universidad del Atlántico en nuestro programa de filosofía. Estudió o hizo una maestría en psicopedagogía por la Universidad Internacional de La Rioja. Es investigador junior, pertenece a nuestro grupo de investigación Cronotopías, y ha escrito numerosos ensayos. Es un muchacho muy alegre y un gran investigador y muy motivador. Pues no hablemos más, sino que sea él el que nos exprese su ponencia, precisamente titulada El rebelde de Nelson Barros, el tábano de Atenas, su honoris causa y el deo gratia. Con ustedes, el compañero, amigo, aquí presente, Isaac Clemente Nieto Mendoza. Isaac, muy buenas noches, bienvenido usted. Tiene los micrófonos abiertos. Bueno, gracias, profesor. Bueno, primero pregunto si me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando bien. Bien, perfecto. Bueno, sí, de hecho, me parece agradable la presentación que hace, y más si me tiene en el tono de amigo, que es una cuestión que me parece grata poder escucharlo, ¿no? Sí, efectivamente, yo soy, como ha dicho el profe Ribón, filósofo. Como diría de pronto Vallejo, dudamos de ese título de filósofo, precisamente porque el filósofo no se hace por el hábito. Como decía Vallejo cuando recibió su honoris causa, precisamente Fernando Vallejo habló en la Universidad Nacional y dijo: el hábito no hace al monje. Así que lo que están saliendo de aquí no son filósofos, sino estudiantes de filosofía. Eso me gustó muchísimo, porque efectivamente la cuestión de la labor del filósofo no se logra meramente con un título, sino que es una cuestión que es una práctica frecuente y una rebeldía precisamente dentro del aprendizaje
en filosofía, ¿no? Que también es autodidáctico en cierto sentido, pero que es fundamental cuando ya uno empieza a mirar la filosofía como una manera también de generar, digamos, como un insumo para crear una visión también del mundo, ¿no? Precisamente como lo ha hecho Nelson Barros. Entonces, ¿por qué Nelson Barros? ¿No? Me gustaría comenzar por eso. Nelson Barros es un filósofo local, ¿no? Y efectivamente es una de las, digamos, un rebelde, ya lo conocemos por su lenguaje, algunas veces soez, pero elegante, que es una cuestión bastante paradójica, ¿no? Pero tiene, digamos, ese valor de ser un filósofo, un intelectual dedicado a la escritura, digamos, un escritor bastante cuidado. Cuando uno lo lee, se da cuenta de la capacidad que tiene Nelson Barros para remitirse a una época y para abordar en cierta forma unos eventos que, si bien ya nosotros tenemos en nuestra conciencia como una cuestión ya acabada, él nos las convierte en un asunto inacabado, que es, por ejemplo, el juicio de Sócrates, por ejemplo, que es la primera parte de lo que vamos a abordar. Entonces, digamos que yo planteo así para el desarrollo de esta ponencia, o de más bien de este espacio de charla que es ameno, que espero sea ameno, 3 puntos de vista, ¿no? El primero es ver a Nelson Barros como el filósofo rebelde, precisamente desde la forma de escribir que presenta en el Tábano de Atenas. Y la segunda es mostrar cuáles son esos insumos que permiten considerar a Nelson Barros como con su honoris causa, ¿no? Como por qué es importante Nelson Barros para la colectividad filosófica barranquillera y colombiana, por supuesto. Y por último, abordar su texto, que lo tengo de hecho acá, y no es un texto, sino precisamente es digamos, como el fin, ¿no? El cierre de Nelson Barros dentro de lo que significa la filosofía en la educación en filosofía, y es el Deo Gratias, que es su discurso de recibimiento de honoris causa. Entonces, desde esas 3 miradas, lo primero que me gustaría hacer, ya yo lo había tratado en el foro de filosofía pasado, que fue que de hecho no me gustó mucho por una cosa, y no es contra los organizadores del foro, porque el foro estuvo bastante bueno en cuanto a organización. Lo que no me gustó es que no se estaban hablando de los filósofos locales, al menos de los temas que están tratando respecto a las preocupaciones que tienen actuales, ¿no? Si bien no es una preocupación nueva de Nelson Barros, porque Nelson Barros más bien se dedica a los temas de lógica, pero también se mete con los antiguos, y obviamente por todo ese fervor de la lógica que tiene, él siempre pretende ser rebelde y ser crítico. Entonces eso es lo que él nos va a enseñar acá, por ejemplo, con su obra, con el Tábano de Atenas. Y de hecho ya lo cierra, como he dicho, con el Deo Gratias, que es una forma de englobar todo ese pensamiento de Nelson Barros, donde se precisan algunos aspectos de su vida, ¿no? Por ejemplo, ya ahí se denota su ateísmo, los motivos que llevan a ese ateísmo, su odio hacia ciertos deportes, su odio hacia ciertos autores, hacia ciertos filósofos. Ya todo eso se encuentra uno cuando lee a Nelson Barros en su Deo Gratias, y además se muestra como una de las cosas que de hecho nosotros nos quejábamos de él, que el profe Nelson no era un pedagogo, pero él es honesto consigo mismo aquí y dice: es que yo no me merezco ningún homenaje porque yo no, de hecho no hice muy bien mi labor. Entonces es un autocrítico y reconoce realmente que su labor como docente no debe estar independiente de su labor como investigador y como escritor en especial. Entonces, bueno, ya para no entrar en detalles respecto a eso, voy a
lo primero que voy a hacer es a leer un escrito que ya había comentado o ya había también vociferado en el conversatorio filosófico del año pasado. En el foro de filosofía. Entonces, en este caso, vuelvo y lo leo para los que seguramente no lo han escuchado en ningún momento. De barba corta y ancha espalda, así conocía a Nelson Barros en la mitad de la década pasada. Un profesor hermético que podía sorprender un día encorbatado y al otro con chaqueta en jeans, mostrando aires de motociclista de los Harley Davidson. El tono potente de su voz inducía hacia cierto respeto por parte de los jóvenes y no tan jóvenes que se formaban en el programa de filosofía de la Universidad del Atlántico. Esto se reflejaba en las clases de lógica y de ética que ensayaba, cuando era conveniente, entre chozas o lo que quedaba de ellas del bloque F. Estos espacios sirvieron para descubrir un Barros rebelde, aquel que era capaz de conjugar dentro de proposiciones su postura antirreligiosa y de la vida misma. Tras esta serie de encuentros con Nelson Barros, llega el interés por el Tábano de Atenas, un libro que él nunca recomendó, pero que existía en la biblioteca. Ya lo conocíamos por Argumento Forense, del cual se enorgullecía enormemente y que precisaba en aspectos de carácter argumentativo y lógico. Pero tras tal encuentro se reafirmó la imagen de un intelectual rebelde, un crítico ante la filosofía lineal, pura y sacra, que conserva un Sócrates digno de alabanzas. De esta manera, cuando se comienza a leer el texto de Barros, es posible advertir, pecando de atrevido en su momento, que será una lectura cargada de prejuicios sin fundamento, quizás por el respeto incubado desde la raíz seminal de la formación en filosofía, en la escuela y preservada también en la universidad hacia la figura de Sócrates. No obstante, desde la lectura de sus primeras páginas, Barros sugiere, bajo una escritura lúcida y cuidada, una resignificación de la figura socrática endiosada y asumida desde la tradición filosófica bajo premisas de alta ética. A profundidad, la invitación del autor es mirar las cosas del otro lado, y esto lo tomo de una lectura vieja que hice de Federico García Lorca. Él dice: no soy nada, soy un pulso herido que mira las cosas del otro lado, sin estar alejada su postura a propósito del significado de Sócrates para la filosofía, de un estudio minucioso de diversos eventos alrededor de la vida del gran filósofo. Dicho esto, se plantea un análisis desde tres perspectivas. Primero, la revisión de Nelson Barros a la vida de Sócrates desde lo cotidiano y la interacción con sus coetáneos atenienses. La segunda, la crítica a la mayéutica, que es entendida por Barros como compuesta por artimañas discursivas. Finalmente, el trasfondo del texto de Barros como invitación al antagonismo filosófico, teniendo en cuenta en este apartado un análisis de la intencionalidad del abogado ante los íconos de la filosofía, asumiendo desde la mirada de ponente una postura nietzscheana. La vida de Sócrates. Sócrates, dentro del contexto griego de su época, era ubicado como un valeroso soldado, cumplidor a cabalidad de las órdenes asignadas en batalla, convirtiéndolo así en un referente de su entorno. A pesar de esto, la simpatía hacia el de Alopece era escasa, salvo sus discípulos o algún enamorado que tenía, o los seguidores que pretendían imitar su manera posteriormente, salidos de estos de la academia, ¿no? Aristófanes, uno de sus mayores detractores, presenta, por ejemplo, un Sócrates feo, descalzo, y lo tilda de sátiro ventrudo, lo que nosotros podríamos conocer en esta época como la barriga cervecera. Y es que al analizar películas que recrean la vida de Sócrates momentos antes, durante y después del juicio, en especial una que me gusta mucho y de hecho la conocí por la profesora Enar, que es la película de Roberto Rossellini con el título Sócrates de 1971, precisa mostrar a este sujeto como un descuidado de sí, desasiado, distante de las responsabilidades de su hogar y de la educación de sus hijos. Barros, por su parte, hace alusión de este personaje tras sus lecturas, tildándolo de holgazán, feo, postura influenciada por Nietzsche, que lo ubicaba como el efebo más feo de Atenas, maloliente, panzudo y descalzo. Toda serie de ofensas eran compartidas por sus cercanos. Por ejemplo, la canzonas Antipa,
quien era considerada desde la apología una mujer deleznable y compulsiva. De dichas ofensas encarnan una suerte de orate moderno, al que acostumbramos ver en las calles de Barranquilla, vociferando incoherencias y generando en los demás incomodidad debido a su aspecto desagradable. Dentro de la descripción de Barros sobre las eventualidades de la vida del gran filósofo, es notorio el inconformismo de las élites griegas y de todos los confrontados por este en tener que soportar su presencia en Atenas. Es así como, al inferir los motivos que conllevan a que éste sea enjuiciado, y por supuesto que no quería enjuiciar a un señor que la verdad estaba, era incómodo, precisamente por eso era el apodo de Tábano. Era un tipo que se la pasaba molestando a otros, haciéndole preguntas a propósito de respuestas que ya sabía. Y nosotros, por supuesto, hemos tenido una imagen de Sócrates endiosada, precisamente porque eso es lo que nos han vendido desde la escuela. Y la crítica de Nelson Barros es, pero este viejo feo, panzón, y además todo un usurero, porque él lo considera también luego un usurero, obviamente no bajo la premisa de lo que considera él, sino de acuerdo a bases lógicas, y luego entonces retoma lo que otros autores han abordado sobre, por ejemplo, la vida privada de Sócrates. Entonces, esta postura de hasta aquí, no he seguido leyendo, a esta figura de Nelson Barros respecto a esta postura de Nelson Barros respecto a lo que corresponde a la figura de Sócrates, parece tratar de desmantelarlo, de tratar de mostrarlo, presentarlo como es tal, ¿no? Como dice Nietzsche, humano demasiado humano, que es lo que realmente nos falta para poder pensar, por supuesto, en dónde está la humanidad de Sócrates, ¿no? En dónde está lo humano, demasiado humano de Sócrates. Y efectivamente Nelson Barros devela a través de una serie de eventualidades y por supuesto a través de la misma figura de Sócrates, lo que era en cuerpo en sí, lo que era su cuerpo, su naturaleza, lo muestra como, obviamente trata de mostrarlo como un monstruo, ¿no? Pero no como un monstruo de los que conocemos y asustan, sino como una persona que jodidamente es un monstruo también. Entonces, eso es lo que quiere mostrar Barros allí en principio, ¿no? Entonces dice, es así como al inferir los motivos que conllevan a que sea enjuiciado, sea quien lo presentara ante el tribunal en el ágora, estaban relacionados más bien con la repugnancia hacia el tábano. La necesidad de confrontar a otros con fines intelectuales, de encontrar la verdad y de asumir el rol profetizado de gran sabio, fue el motivo de peso para enjuiciar a Sócrates. Eso lo resalta fervientemente Barros, quien trae a colación las reyertas frecuentes entre Antipa y el gran filósofo para reafirmar lo que ella consideraba una labor absurda, el ofrecer sus conocimientos a cambio de nada. Aprovechando esto, el abogado arremete con justa razón por la hermenéutica realizada contra Sócrates y lo tilda de maniático, gárrulo e intolerante. Bueno, viene la parte 2, que es el juicio de Sócrates y la mayéutica. Barros analiza el juicio de Sócrates desde la mirada de jurista, dando cuenta que los argumentos de defensa que utiliza en medio de dicho evento celebrado en el Ágora en el 399 pueden ser categorizados de incoherentes y supersticiosos, lo que posibilita pensar en Sócrates como un sofista, pues dentro de su retórica para defenderse de Ánito, Licón y el que era de hecho el más patético entre los tres, Meleto, opta por reafirmar la idea de seguir las órdenes de un Dios que le habla al oído y que le indica el camino a seguir, además de medir sus acciones. Asimismo, mostrándose arrogante ante el tribunal, utiliza como estratagema para justificar su tediosa labor de cuestionar a los demás para que, entre comillas, encuentren en sí mismo el conocimiento, la voz del oráculo de Delos,
ni siquiera consultada por él, porque de hecho él va al juicio y viene y dice, y según de hecho cuenta Barros, y según lo presenta Roberto Rossellini en su película, él va y lleva en el juicio y dice, bueno, yo consulté, Querofonte consultó en el oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio del mundo. Y el hombre más sabio del mundo, según el oráculo de Delos, era Sócrates. Pero el motivo me sorprendió más, era porque yo no sabía nada. Entonces tuvo que ir el hermano de Sócrates, de Querofonte, para poder reafirmar esa posición, que de hecho es bastante supersticiosa, y Nelson Barros la va a decir luego, porque las pitias, digamos, para Nelson Barros es una cuestión de superstición. Tengamos en cuenta que el tipo era ateo. Entonces, claro, en ese caso a él no le interesa por ningún motivo conocer de las voces de ninguna pitia y de ningún oráculo alguna verdad, ¿no? Dice entonces, ni siquiera consultada por él, sino por su amigo Querofonte, quien no da testimonio directo de este suceso, comentando el hermano de este en el juicio, tal y como lo presenta Rossellini en su película. Este tipo de recursos de una defensa asumida por sí mismo dan cuenta, según Barros, del estado mental de la persona de Sócrates, ubicándolo entonces como un maniático y supersticioso. Como buen jurista, Barros analiza a fondo los argumentos que utiliza Sócrates en el juicio, siendo fiel además a la mayéutica o a mecanismos heredados por este desde su madre partera, manteniendo alegatos, según Barros, plenos de inconfundible sofistiquería. La explicación en la prosa del abogado sobre los sofismas de Sócrates son dadas a través del análisis de la manera de defensa de este ante Meleto, el patético de todos los tres que estaban en el juicio, mostrando una postura de inconformidad ante las estratagemas que resultan ocasionalmente flojas y irrefutables para hacer frente a las acusaciones de impiedad y corrupción de la juventud de las que era acusado, según Barros, con justa causa. Esto fácilmente puede ser comparado con un no es por ubicar a Sócrates, digamos que no ubiquemos la figura de Sócrates como algún Fico Gutiérrez o algún Petro, pero podríamos decir que Sócrates estaba precisamente, era mucho más intelectual que Meleto. En este caso, entonces, pongamos que esto es un debate. Por supuesto, Sócrates lo que hacía era defenderse con ideas que intelectualmente podían ser refutables, y lo que hacía el fico antiguo, en este caso Meleto, era decir, bueno, pero tú hiciste esto, o sea, lo acusaba de cosas que no existían. O sea, de hecho le achacaban un montón de cosas a Sócrates, pero el motivo principal, porque no había ninguna razón de juicio, era precisamente porque era un tipo cansón. O sea, Sócrates nadie se lo soportaba, en la calle lo veían y se apartaban de él. De hecho, esa es el motivo, de hecho eso discutíamos con Enar hace tiempo, que el motivo real por el que Sócrates va a juicio es porque no lo soportaban, era precisamente por eso. Mostrando, entonces, como decía, mostrando una postura de inconformidad ante las estratagemas que resultan ocasionalmente flojas y irrefutables para hacer frente a las acusaciones de impiedad y corrupción de la juventud de las que era acusado, según Barros, con justa causa. Entonces, claro, aquí sí hay otra cuestión, otra cara de la moneda, y es que los que acusan, que son Anito y Licón, ellos tenían razones de peso porque eran intelectuales de su época. En ese caso, la acusación que impusieron ellos fue la de impiedad y de corrupción. Entonces, cuando hablaban de impiedad, era la negación de los dioses griegos, y la corrupción respecto al tema de corromper a la juventud. Entonces dice, y es que a fondo, según Barros, ¿no?, es posible comprobar que los acusadores tienen razones de peso para confrontar a Sócrates en un juicio. Por ejemplo, el hijo de Anito, que seguía a Sócrates, se convirtió en un borrachón, y entre los casos de mayor atención, dentro de los 30 tiranos, se contaba un exalumno o seguidor de este, que era Critias. Habría que ver también el destino de Alcibiades, quien también fuera alumno del gran filósofo. Todas estas acciones son presentadas por el escritor del Tábano de Atenas
para potenciar su inconformismo con la adulación hacia Sócrates. Para los fines de defensa, entre otras argucias, Sócrates utiliza la mayéutica pretendiendo la reducción al absurdo, la ironía y la petición de principio, siendo además un recurso para hacer frente a los coetáneos atenienses que, según él, afirmaban saber cosas que desconocían, bajo las falsas premisas de no saber nada, pues era más bien la presunción del conocimiento que ya poseía. Sócrates arremete contra estos en busca de la verdad. Digamos que fue el insumo, ¿no? La base para incomodar a sus iguales y ridiculizarlos. El ya sabio autonombrado, ¿no? Entonces, no conforme con la educación de sus seguidores, se mostraba arrogante por medio de las argucias implícitas en la mayéutica en aras de fortalecer su imagen de sabio, un acto de arrogancia intelectual que ha sido justificado por siglos como un mecanismo útil para conocerse a sí mismo. Una patraña. Es así como a lo largo de su texto Barros explica de manera detallada y precisa toda serie de imperfecciones contenidas dentro de la técnica mayéutica. Técnica que es una cuestión más bien de argucias, ¿no? Como diría ya Nelson Barros, asumiendo esto como el recurso propicio para reconocer la condición de sabio de Sócrates, reafirmando sus propios argumentos. Y por último, en esta primera parte de la explicación, el aporte de Barros a través del Tábano de Atenas. Si bien es cierto que el texto de Barros asume una serie de apartados que denotan la capacidad exegética del autor y las facultades hermenéuticas del mismo en lo que respecta a una sarta de eventualidades que encubren a Sócrates a profundidad, se presenta una propuesta de gran valor en lo que refiere al ejercicio filosófico. Esta capacidad para asumir una postura crítica ante temas tan delicados en la filosofía denota la brillantez y la capacidad del autor para manifestar sin tapujos, porque siempre ha sido obsceno y aparte de obsceno también ha sido abierto, su posición frente a la tradición filosófica, tal y como lo hicieron en su tiempo un montón de filósofos, precisando aquí en Nietzsche. Esa necesidad de mirar atrás en Barros denota una postura nietzscheana, un hacer frente a la tradición filosófica por medio de los bosquejos de un bosquejo arduo y certero que presenta nuevamente datos históricos que son analizados bajo lupa y que luego son resignificados para potenciar y reavivar las discusiones sobre el rol de los íconos filosóficos. Esa facilidad del jurista para exponer su posición y fijar en el texto resulta una invitación a los filósofos en formación a ser críticos, a dejar de lado lo que dice el profesor, a hacer una crítica propia, a hacer emerger la crítica como una manera de apertura de nuevas investigaciones, de la exploración sin cansancio. Alguna vez pregunté a Barros, tras la lectura de su libro, sobre los alcances de siendo esto respondido con cierta premura, porque uno siempre se conseguía Nelson Barros era como corriendo, y como era un hombre que ya estaba en cierta edad, que no podía subir las escaleras y era por ascensor, era jodido alcanzarse a Nelson Barros porque ya él iba tan rápido así y caminaba como uno dice coloquialmente que va como cabalgando un caballo. Y ya el hombre iba allá y ya llegaba el carrito y uno lo iba a coger y no alcanzaba a decirle nada. Además que era un tipo hermético, no le gustaba hablar mucho. Entonces dice, esto respondido con cierta premura debido al escenario en que surgió la pregunta. Una plaza soleada donde curiosamente y por primera vez observé a Barros en quietud fuera de un salón de clases. No sé si el autor esta pregunta le ha surgido en algún momento, si ha llegado a cuestionarse por el significado de su texto para las juventudes, especialmente aquellos que logran detectar en él un espíritu libre, un incansable investigador e intelectual que busca a través de la lógica y procesos implícitos en esta razones para entablar espacios de discusión. Personalmente, el texto de Barros se convierte en un opúsculo, en un manual que corrompe a los jóvenes, advierto, una corrupción necesaria para las mentes en quietud que se forman en filosofía. Con el honoris causa de Barros, una forma de ascenso al pritaneo merecido y no solicitado, se hace homenaje a un intelectual, un ávido lector y a un nietzscheano profundo. Y así, por si no lo vuelvo a escribir, me despido como él se despedía,
nos vemos si Alá quiere y si no quiere, también. Esta es la primera parte, digamos, de lo que yo he tratado de abordar con Nelson Barros, y ahora me gustaría tratar un poco más de manera personal, más que un escrito concreto, las experiencias que dejan su honoris causa, ¿no? Nelson Barros efectivamente era un filósofo que improvisaba. No sé si realmente yo no sé si realmente él hubiese querido un honoris causa. Honestamente jamás lo pensaba. Tenía de hecho un pensamiento totalmente distante del reconocimiento. Nunca vi a Nelson Barros presumiendo su inteligencia, al menos que fuese solicitado. De hecho, hacía preguntas tan, digamos, tan triviales para los filósofos, pero que son de peso mayor, que de hecho llevan a uno. Él decía en una clase y se sentaba así como con cierto aire de que no sabíamos nada, cierto aire socrático que él precisamente critica, y decía, ven acá, ¿quién de ustedes, pelados que están estudiando filosofía, saben cuáles son los 7 sabios de Atenas? Y uno se quedaba, Tales de Mileto, yo no sé qué, y jamás llegaba uno a responder todos los 7 sabios de Atenas que él mandaba precisamente a recoger, ¿no? A recoger una en el discurso, ¿no? Pero más allá de eso, el reconocimiento que uno le puede hacer a Nelson Barros es por la calidad de su escritura. Para ser honestos, Nelson Barros era un mal profesor, malísimo, de hecho, ocasionalmente, y era bastante risorio el asunto. Nos colocaba a ver, de hecho, alguna vez en clase hay experiencias de ese orden, que llevó alguna película porno como Deep Throat, llevó Garganta Profunda, y una vez se asustó porque los pelados iban a poner esa vaina en clase. Ajá, pero si usted fue el que recomendó que trajéramos esa vaina aquí. No, echen para atrás la película. Entonces era una persona divertida a su modo, ¿no? Tenía un humor negro, pero esa capacidad de Nelson Barros para poder, digamos, conectar a los estudiantes con su personalidad y con su escritura, por supuesto, es una cuestión destacable, y obviamente vale la pena el reconocimiento, su honoris causa, ¿no? Por eso digo, o sea, yo no, efectivamente no quiero hacer una ponencia porque honestamente, y no es por darme las demás ni mostrarme orgulloso por eso, he estado en bastantes ponencias y siempre es el mismo lenguaje, el lenguaje técnico, y vale la pena hablar sin tapujos, como Barros de pronto también quería que uno hablara, ¿no? En ese caso, Nelson Barros, obviamente como intelectual, tiene una serie de obras que uno puede encontrarse en la biblioteca, pero que realmente los estudiantes no leen. Honestamente, a uno Nelson Barros le decía, vaya y le hace los argumentos forenses, y uno no se leía esa vaina. Precisamente no se la leía era porque él era una forma de imponer a que leyeran algo, ¿no? Que leyéramos ¿cómo es? Que leyéramos los textos de lógica de Nelson Barros. Pero sí hay una cuestión importante que nos dice Nelson Barros al recomendarnos estos libros, y es que también hay una biblioteca. De hecho, él impulsaba a ir a la biblioteca, era a partir de eso, léanse tal cosa, léanse esto, pero jamás recomendaba un libro de él. Entonces, como intelectual, Nelson Barros tenía una forma de persuadir a los jóvenes, que es ahí donde yo digo que corrompe a la juventud, y esa corrupción de la juventud no es para nada socrática, sino es una manera de corromper de manera positiva la mente de un joven, de buscar que el joven sea un investigador incansable, que no se quede con las vainas que nos han enseñado en filosofía y con la tradición y con el discurso tradicional de los profes, o con el discurso tradicional de la filosofía del empirismo, del racionalismo, y con los críticos del racionalismo, del empirismo, de todas estas posiciones que son de perspectiva epistemológica, sino que también uno sea capaz de confrontar esa vaina a su manera.
De hecho, hay profesores que lo han hecho muy bien y que han sido bastante criticados. Por ejemplo, el profesor Coley, que ha hecho también alarde de ciertas críticas respecto a temas que son comunes y triviales en la filosofía y que resultan entretenidos, ¿no? Es eso lo que realmente, ese es su motivo, el motivo de honoris causa de Nelson Barros es simplemente el tener la capacidad de improvisar en cualquier espacio, ¿no? Nosotros dábamos clases con Nelson Barros en las chozas del F, y él no le importaba, de hecho iba siempre con corbata, iba encorbatado y con cipote calor en Barranquilla, y a él no le importaba un carajo esa vaina, y hablaba de un montón de cuestiones contra todo, contra la religión, contra la vida, contra la universidad. O sea, era una persona con la que se podía conversar de todo, por supuesto. Entonces, ahí es donde yo considero importante a Nelson Barros, porque conserva ese valor de intelectual joven, ¿no? Que no pierde en esencia esa juventud mental, ¿no? Y que por supuesto tiene una forma de escribir barroca. El hombre tiene su propia forma de escribir y es respetable, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí es donde se debe reconocer en esencia a Nelson Barros como intelectual, como ya lo había dicho. Y bueno, por último, precisar en este texto que es de él, y más que un texto, es una vaina que seguramente escribió en 3 días porque tenía la capacidad de eso, es el Deo Gratias. Nelson Barros en el Deo Gratias tiene 3 formas, ¿no? Primero, digamos, expresa lo que él llama prolegómeno del payador. Entonces él empieza a hablar un poco de que para él eso no es ningún discurso de agradecimiento y él no le agradece a nadie. Miren, en ese espacio estaba un rector, un vicerrector, un yo no sé qué, un yo no sé cuándo. A él no le importaba un carajo eso. Él quería mostrar su posición de intelectual que mantuvo durante todo su tiempo, y por eso dice aquí, en este sentido cito las palabras del presidente Thomas Jefferson, acogidas años más tarde por el demócrata John F. Kennedy y el día de su posesión presidencial. No preguntes por lo que el país puede hacer por ti, pregunta más bien por lo que tú puedes hacer por el país. Mutatis mutandi, la sentencia de Jefferson se ajusta perfectamente a lo que he querido decir. Debemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos por nuestra universidad, tal y como la universidad debe sentirse orgullosa de lo que ella hace por nosotros. En medio de ese equilibrio de fuerzas coincidentes, sobran los homenajes y están de más los agradecimientos. Nelson Barros ni siquiera le importaba el homenaje. A él le importaba esa reciprocidad entre lo que tú podías entregar a la universidad. Hay que advertir que desde el discurso educativo él no estaba interesado. Él estaba interesado era en la escritura. Era un intelectual solitario, podría decirlo. Creo que si bien tuvo bastante contacto con filiaciones con Julio Enrique Blanco, con su familia y demás, pero en esencia aquí se ve un filósofo apartado de esa tradición, ¿no? Radicalmente en estos textos, ¿no? En estos textos finales, él ya se ve apartado de esa tradición de Julio Enrique Blanco. Entonces él empieza a hablar de cuestiones curiosas respecto al tema de la religión, ¿no? Conocemos a Nelson Barros como un ateo ferviente, ¿no? Eso es paradójico, pero real. Nelson Barros era un ateo ferviente porque cada vez que podía decir que era ateo lo decía, y lo decía bajo sus causas, bajo su justificación y demás, y de hecho utilizaba las premisas religiosas para tratar de decir lo mismo, que era un ateo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, cuando se lee a Nelson Barros, una parte que refiere al Deo Gratias. La humildad, según la entiende el populacho supersticioso, constituye la farsa del enmascaramiento hipócrita. Consiste en hacer creer que no merecemos el elogio del que nos ufanamos a escondidas.
En este sentido, la humildad es la hija bastarda y malnacida del agradecimiento piadoso entendido. Deo agimus gratias es una traducción del habla latina que con demasiada frecuencia se usa como incesante muletilla para dar gracias a Dios, entre comillas, por los favores recibidos, que son tan Isaac, yo tenía reserva de vuelo, ¿sí? Se te paralizó un momentito, pero ya volví. Ya volví. Vale, entonces refiero a la cita largamente, vale. Deo agimus gratias es la traducción del habla latina que con demasiada frecuencia se usa como incesante muletilla para dar gracias a Dios, entre comillas, según Barros, por los favores recibidos, que son tantos y tan incontables cuán infinitas y aún más son las estrellas del firmamento y tan absurdos a veces como dar gracias porque el avión en el que se accidentó yo tenía reserva de vuelo, pero debido a un inconveniente insuperable me retrasé en la hora de partir y por eso deo gratias no estoy en la lista de víctimas. Murieron todos, pero se manifiesta así la inescrutable voluntad de Dios o ya era por ventura y desde siempre un hecho cumplido en el infinito entendimiento e intraducible propósito del Espíritu Supremo. Entonces, claro, Nelson Barros utiliza esta forma de la, digamos, de la escritura para reafirmar su desinterés por el agradecimiento. Y por supuesto que él lo que quiere hacer al decir Deo gratias es atacar esa expresión latina cotidiana del populacho que refiere el tema de agradecer a Dios. Entonces, claro, como Nelson Barros hemos dicho era un ateo radical, él pues reafirmaba esa posición. Podríamos o no estar de acuerdo, por supuesto, porque obviamente algunos no somos ateos, pero aquí lo que interesa es mirar lo que Nelson Barros piensa, o sea que es su posición, ¿no? Entonces dice, ya para dejar de leer a este señor, dice, esta es la aceptación del vocablo gracias que yo no estoy dispuesto a aceptar, porque significa brindarle este homenaje en primer lugar al amo intruso, porque es debido a él que así lo quiso, porque todo depende de su voluntad, como es su voluntad que yo esté vivo y no haya muerto como mi bisabuelo. Verbigracia de la mordedura de una araña peluda y en medio de las alucinaciones febriles en que se peleaba a muerte con el legendario hombre caimán de la población de Plato, o se creía un jinete de una agitada, arrecha y quejumbrosa mulata cartagenera que gritaba sus orgasmos a los cuatro vientos cardinales con toda la fuerza de su voz negra. Por supuesto está el vulgar Nelson Barros, ¿no? Este Deo gratias es un asunto serio precisamente por el lenguaje del autor, pero no pierdes en efecto la esencia de esa escritura cuidada de una forma satírica también de referirse a todo lo que él ha vivido en la academia, ¿no? Entonces, la despedida de él es lo que más me gusta y es precisamente con una cita de Nietzsche, que es el humano demasiado humano, ¿no? Que es lo que nos falta. O sea, nosotros somos humanos, pero no demasiado humanos. Dice, el sentimiento más penoso que hay es el descubrimiento de que siempre lo toman a uno por algo superior a lo que es. Que siempre nos vemos forzados a confesarnos. Hay algo en ti que es engaño y falsedad. Tu palabra, tu expresión, tu actitud, tu mirada, tu acción. Y este algo engañador es tan necesario como lo es, por otra parte, tu franqueza, que sin embargo va perdiendo sin cesar su efecto y su valor frente al acicante aniquilador de la mentira. Y así cierro con las palabras de este señor Nelson Barros. Y bueno, gracias, profe, por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, compañero Isaac Clemente Nieto Mendoza. Interesante la exposición. Voy a robarles unos minuticos para invitarlos. Invitación para el día miércoles, miércoles 27 de abril. Politeia 2022 se complace en invitarles a la ciclo de conferencias sobre la política y el político hoy. La primera
conferencia que será el 27 de abril, está a cargo del doctor Simón Martínez, profesor de la Universidad de El Cesar, quien va a disertar sobre un tema muy interesante como es el origen de la política en Grecia. Y el 28 de abril tendremos la presentación de un libro, el libro de política precisamente, ¿sí? Se titula Política para profanos, elementos teóricos y conceptuales. El autor es un célebre y conocido pensador de la Universidad Industrial de Santander, el compañero Damián Pachón. Entonces, no se pierdan esta invitación al conocimiento, a la reflexión que tendremos el próximo miércoles 27 y el jueves 28 de abril. Asimismo, la invitación para dentro de 8 días, precisamente en mayo 22, que estará José Cruzado, Julio Enrique Blanco, legado de una tradición filosófica en el alma de la Universidad del Atlántico. Entonces, están cordialmente invitados. También los invito para que se inscriban a nuestros canales de YouTube y de Facebook. Este programa del conversatorio, igual como de Politeia, se está transmitiendo por Facebook y por YouTube, además de Zoom y Meet. Entonces, la invitación es para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde allí reposarán nuestras conferencias. Pasamos ahora al momento del diálogo, al momento de la pregunta, al momento de la intervención, al momento de la reflexión y de las dudas, al diálogo, al conversatorio. Quiero invitarles para que levanten la mano, así como está haciendo el compañero Jeffrey Arrieta Mesa. No, hace ratito lo levantó una niña, una señorita. Espero que lo vuelva a levantar. Y ayer Liz Paola, creo que fue Patiño, ¿no? De todas maneras, entonces, hacen la pregunta, intervienen con lo que ustedes tengan, ¿no?, en la mano. Vamos a escuchar a Jeffrey, que es un asiduo asistente a nuestro conversatorio. Estás invitado, Jeffrey, para el próximo miércoles, no se te olvide, para el próximo jueves, sobre política. Temas que deben de saber los muchachos ya también de primero, de segundo, de tercero, cuarto, quinto. Filosofía política el próximo miércoles. Profe, la pregunta, le está haciendo mucha publicidad al evento. Es natural, somos de Cronotopías y es Cronotopía precisamente quien realiza estos eventos para la reflexión y mejoramiento, ¿no?, de nuestros conocimientos y pensar críticamente. Muy bien, Isaac. Jeffrey, tiene la palabra. Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí, Jeffrey, sí. Ok. Bueno, tengo varias cosas en contra de lo que has comentado, Isaac. Bueno, una de ellas que me pareció escuchar muy claramente fue que en el escrito llamaste sofista a Sócrates. Yo he leído mucho los diálogos de Platón. Soy muy amante a cómo presenta Platón la filosofía en modo de diálogo. Y si yo he visto, es que Sócrates fue uno de los más arduos detractores, podríamos decir, de los sofistas. Él criticó mucho a los sofistas porque les llamaba comerciantes de la verdad. Entonces me pareció muy curioso que le llamaban sofistas, porque los sofistas creían que no había verdad y se seguían bajo la máxima del hombre en la medida de todas las cosas. Sin embargo, Sócrates, en su aparente búsqueda de la verdad, pero yo creía que es muy cierta, él busca una verdad objetiva, inamovible. Entonces me parece un antagonismo decir que Sócrates hace parte de los sofistas. Otro comentario antes de seguir, como comentario, leí que a Sócrates se le decía, entre los atenienses había un dicho popular como un hombre tan feo puede ser tan sabio, porque ellos consideraban que la belleza era sinónimo de sabiduría. Ahora, se señaló que él era barrigón, barbudo y toda esta cuestión. Bien, eso estoy de acuerdo porque lo he leído. Pero algo que no estoy de acuerdo, maloliente.
O sea, ¿dónde está la base para decir que era maloliente? Porque yo, sinceramente, he visto personas barbudas, pelo largo, barrigonas, pero yo me acerco a ellas y, de hecho, huele muy grato, es que es sensacional. Entonces, eso como comentario, o si también podía responderlo, pues, tengo otras preguntas, pero empezando por ahí. Vale, para no perdernos. Lo primero es que precisamente es eso, se busca es un antagonismo al hablar de Sócrates. Me causa mucha risa eso porque efectivamente Sócrates era un crítico de los sofistas y precisamente Nelson Barros lo entiende como un sofista. No es mi posición, ¿no? Por supuesto, también pienso la misma vaina de Sócrates. Sócrates era un mentiroso. Esa es una posición que se tiene, por supuesto, desde la lectura que hace muy, digamos, muy detalladamente Nelson Barros. Por supuesto, no es eso lo que busco, un antagonismo. Y de hecho, mi ponencia la última vez se llamó Antagonismo Filosófico, precisamente porque considerábamos de esa forma a Sócrates como un mentiroso. Lo segundo, respecto a la figura de Sócrates, pues yo creería yo que sería bueno que precisemos en lo que detalla o no Nelson Barros respecto al físico de Sócrates. Era la forma en que se veía en su cotidianidad y efectivamente era maloliente porque si recuerdas y has leído alguna vez los diálogos, Antipa, y de hecho es una de las historias que cuentan, le tuvo que echar un baldado al pobre Sócrates porque olía muy a feo y nunca se bañaba. De hecho, esa es una de las historias por las que siempre recuerdan a Antipa, la antipática, ¿no? De hecho, que le echaba, y hay de hecho ilustraciones que muestran a Sócrates bañado en agua por Antipa. Entonces es una cuestión anecdótica bastante frecuente, en especial en los diálogos, ¿no? Y en las ilustraciones que han hecho. Pues, ¿qué puedo decir yo? Nelson Barros odiaba a Sócrates, no sé. Creo que yo no estaría, digamos, asumiendo aquí una posición. Efectivamente es la posición de Nelson Barros cuando uno lee el Tábano de Atenas, que de hecho decía por ahí uno de los compañeros cuando estábamos haciendo la ponencia, cuando hicimos la lectura de este texto antes como homenaje al Señor, que de hecho estuvo presente, y era que él decía, estos textos, o sea, el texto del Tábano de Atenas, se requiere en los colegios. Y eso es una cuestión que también puede ser antagónica por cómo nos han enseñado a Nelson Barros tradicionalmente. Entonces, pues no, para nada es mi posición respecto a Nelson Barros, al Tábano de Atenas, en este caso el pez torpedo, que es como le decían a Sócrates, o como dentro de todos los apodos que tenía, si no es precisamente cuando uno lee el Tábano. Entonces, mi invitación puntual es leer el Tábano de Atenas. Bien. Pasamos ahora, le damos la palabra a Duván Andrés Villegas y a Daily. Duván, tiene la palabra. Buenas noches, profe. Buenas noches, Duván. Buenas, Duván, ¿cómo estás? Bien, ahí vamos. Bueno, es grato volver acá a escuchar el conversatorio después de algún tiempo que no había podido asistir, y de eso se trata la filosofía. Siempre hay, como estabas diciendo ahorita, opiniones diferentes. A mí particularmente me ha interesado siempre la filosofía antigua, desde otras líneas, ¿no? Y sí he sabido que el maestro Nelson Barros tiene esas opiniones que tú acabas de relatar muy bien acerca de Sócrates. Y bueno, lo que dijiste puntualmente, hay que leer el Tábano y interiorizar de ahí lo que nosotros nos parezca llamativo, ya sea para contradecirlo, ya sea para reafirmarlo, pero ese es el ejercicio y eso es lo interesante en nuestra comunidad académica, sobre todo en esta disciplina filosófica en la que estamos, estar constantemente en ese diálogo de opiniones diferentes, eso sí, fundamentadas y evidentemente basados en la tolerancia, en el respeto, porque estas son simplemente un campo académico, no trasciende a lo personal, no somos seguidores de una secta. A mí me gusta y me seguirá gustando la filosofía antigua, pero no soy partidario de esa mentalidad tipo, digámoslo,
teológica de tener autores de culto a los cuales se les prende la velita y se les santifica y uno se persina en el nombre de Sócrates, Platón y Aristóteles o algo así. No. Y tengo una visión de la filosofía que va más allá de eso, y es la de que uno puede desechar ideas, puede desechar autores, pero bueno, es interesante hablar acerca de los orígenes de esta disciplina que es griega, ¿no? Dussel dice que no, que la filosofía no es griega, pero a mí me gusta leer a ahora se me escapa el nombre, Diógenes Laercio, ¿no? Que él dice la filosofía es griega, dime. Era el chismoso de los griegos, era el chismoso. Diógenes Laercio era un chismoso, tenía el libro que decía la vida y la ilustre vida de los filósofos, y era hablando puro chisme de los filósofos. Entonces, todo eso son los orígenes de la disciplina, y siempre es bueno, eso es como cuando uno cuenta sus anécdotas de infancia, y es una etapa de la que es grato hablar y sobre la que se ha escrito bastante, Guthrie, Copleston, bueno, cantidad de historiadores. Entonces siempre es grato, más cuando se relaciona con uno de los pensadores todavía vivos que ha sido homenajeado recientemente. Entonces, bueno, es una invitación coloquial a tenerle un amor, a sentirnos en casa cuando se habla de filosofía. Gracias, vale. Isaac. Vale. Bien, damos la palabra a Dailín David. Estoy de acuerdo. Sabe que, profe, voy ahí y respondo. Bueno, me parece bueno el comentario que él hace, porque efectivamente captó la idea de lo que significa una lectura de Nelson Barros. Quiero decir, es cierto que estamos llenos de posturas distintas, de posiciones de pensamiento que son distantes y demás, pero hay algo mucho más fundamental dentro del ejercicio filosófico, y no es no quedarnos callados. Ya hemos estado callados durante mucho tiempo cuando fuimos estudiantes, y tal vez quisimos decir cosas que no pudimos decir dentro del pregrado. En el caso mío, pues por supuesto, jamás me mostré atrevido porque tenía que leer más cosas. Ahora, por ejemplo, todavía no he leído mucho y todavía sigo leyendo, por eso no leo libros nuevos, porque todavía encuentro sorpresa en lo viejo. Y es que todavía no hemos desmenuzado todo el significado de la literatura antigua ni la filosofía antigua en general. Y es que ningún profesor es experto en filosofía antigua. Nadie es experto en filosofía antigua, para lo que uno se va a encontrar todo el tiempo y cada día se sorprende con algo. Entonces, me parece una posición interesante que tú encuentres la necesidad de no quedarnos con lo que tenemos, y esa es la invitación de Nelson Barros. Si Nelson Barros siempre ha sido señalado por esta posición, ¿no? De hecho, cuando uno hablaba mal de Sócrates o de Platón, o en este caso de los seguidores, de amigos y amantes de la literatura platónica, creo que se fue ahí está, amantes de la literatura platónica, nos encontramos con eso, o sea, nos encontramos con la necesidad de tener que vanagloriar a los filósofos, de tener que enaltecerlos, de tener que subirlos en un pedestal, ¿no? Nelson Barros, y eso me gustó muchísimo, y ese es el trasfondo de la obra de Nelson Barros, lo hace rebelde, ¿no? Convierte al filósofo en un rebelde, en un man que no se queda callado. Entonces, ese filósofo rebelde y anarquista en cierto sentido, anarquista epistemológico, para hablar ya en términos de Paul Feyerabend, ese anarquismo epistemológico, precisamente esa necesidad de no tener una técnica, y esa necesidad mucho menos de no tener que manejar un discurso lineal, es lo que hace agradable a la obra de Nelson Barros, que tiene un montón de cosas. De hecho, Nelson Barros era un escritor bastante ávido, ya digo era porque él no escribe mucho, y si escribe, quién sabe si saca pocas hojas, porque obviamente su salud no lo permite. Pero es esa, en esencia, esa forma de criticar y esa cuestión para generar antagonismos, para generar sinsabores, y también para generar cierta emoción cuando uno lo lee, lo que realmente le da valor a este tipo de ejercicio. Muy bien. Están abiertos los micrófonos para que le hagan
para conversar, precisamente, opinar, Tengo debatir. A otras ver, cuestiones. Jeffrey. Bueno, ahora quiero entrar un tanto en detalle sobre el juicio. Recuerdo muy bien que al leerlo, cuando se hablaba creo que era de impiedad, sí, creo que impiedad, a Sócrates se le acusa de ateo referente a los dioses griegos, ¿no? Y dicen, bueno, mira, él está enseñando otros dioses. ¿Y por qué? Bueno, Sócrates sostenía que él tenía un demonio que le hablaba. Ahora algunos autores señalan que ese demonio que Sócrates tal vez aludía era la conciencia. Corrupción socrática se sostuviste. No sé si lo comentaba, Barro lo comentaba. El hecho de que algunos de los discípulos de Sócrates, algún borracho por allí y otro, pero también sin duda hubieron muy buenos discípulos de Sócrates. Creo que está Antístenes, si no estoy mal, está Zenón, si no estoy mal, creo que es Zenón, no recuerdo muy bien, el del Pórtico, y entre ellos Platón también. Entonces, no podemos achacar, considero, que el hecho de que ellos se hayan vuelto borrachines y la cuestión haya sido culpa de Sócrates, porque yo he observado, por lo menos, podemos tener diversos profesores que nos enseñan muchas cosas, ¿verdad? Y algunos de los compañeros en el transcurso de los estudios se han vuelto de algún modo un problema social. No podemos decir que el maestro fue quien los volvió así, porque de hecho Sócrates en su filosofía él tendía mucho al bien, ¿no? A esa ética de buscar lo bueno, la paz como tal. Y cerrando, yo considero a Sócrates, una vez que leí eso del diálogo, porque yo decía, ¿por qué Sócrates no se fue y ya? O sea, él decía que él respetaba la república y la cuestión. Yo considero a Sócrates un hombre de leyes, pero no un hombre de justicia. ¿Por qué? Porque él decía que había que respetar las leyes de la república, pero si uno analiza la manera, el juicio de Sócrates es injusta. ¿Por qué? No siempre las leyes de alguna república o de alguna democracia son justas. Por lo menos puede ser que en algún momento había sido legal una ley, la esclavitud, sin embargo eso no es justo. Entonces yo considero a Sócrates más bien un hombre de leyes que un hombre justo. Entonces esa corrupción, Sócrates, tú que has leído a este hombre, Barros, ¿a qué se refiere él con eso? ¿Por qué solamente se atiende a algunos discípulos que fueron por el camino, no sé, corrupto como él llama, y no en los otros que destacan en la filosofía, que ellos fundaron escuelas filosóficas que aún se hablan de ello? Bueno, hay varias cosas que precisar ahí, ¿no? El primer punto, y me parece divertido, es el tema de la forma en que tienes a Sócrates. Mira, yo soy abiertamente crítico, o sea, yo no me quedo con nada, creo que el profe Ribón lo sabe, que yo soy una persona que habla abiertamente, porque a mí me gusta ser así. Obviamente en estos temas intelectuales y en otras cosas, ¿no? Que son informales también. Pero bueno, yo he dejado claro que cuando yo me remito a Nelson Barros, debo tener en cuenta varias cuestiones también y varios antecedentes. Tú estás empezando en la filosofía y seguramente tienes un camino arduo que recorrer y tus preguntas pues van a seguir fortaleciéndose cada día más. Eso en principio. Lo segundo, por supuesto, el juicio de Sócrates, si tienes la mirada platónica, por supuesto te vas a encontrar con el Sócrates que me estás manifestando. Pero si tú lees a Nietzsche, por ejemplo, te das cuenta que, y eso es otra posición, por eso te digo que es un asunto de posiciones, te vas a encontrar con que Sócrates era un cobarde, que se entregó a la muerte. Y es que esa es la idea precisamente que nos da el juicio de Sócrates. ¿Por qué nos da esa idea? Primero porque Sócrates se entrega a muerte y omite a un defensor. De hecho, tenía una persona que lo iba a defender y era un intelectual de la época que él criticaba, por supuesto, y se lo llevaron, creo que era Hipias, no sé, y se lo llevan a él a consultarle. Bueno, Sócrates, mira, él te va a defender. Nosotros, nuestros discípulos, le pagamos una platica al hombre para que te defendiera.
Sócrates escuchó al man y dijo, yo no estoy para adulaciones de ese orden, yo me voy a defender a mí mismo. Fue una cuestión bastante curiosa porque en los juicios modernos, el decir que me voy a autodefender significa que vas a perder el juicio. Te lo digo, ¿sabes quién hizo eso? Y no es por hacer parangones. De hecho, en el juicio de Ted Bundy se dijo, yo quiero ser mi propio abogado. Y era una cuestión curiosa porque él lo que quería mostrarse era la figura de intelectual. Y obviamente, digamos que la figura de Ted Bundy puede ser extremista, obviamente porque cometió una serie de atrocidades. Lo que quiero decir es la persona, ¿ya? Por eso Nelson Barros, y me gusta eso, hace esa comparación entre la locura de un Sócrates, o sea, una persona que está un poco tocada, modernamente hablando, y esa forma de ir a mostrarse al juicio. De hecho, por eso insistía en la interpretación que uno puede hacer, más allá de la lectura de Nelson Barros, en el cine. Por ejemplo, esa película de Roberto Rossellini, que enaltece la figura de Sócrates, también me permite ver a mí particularmente, y a otros profes que también discutía eso con el profesor Bermúdez, y hablábamos de eso también con la película de Rossellini de Descartes. Entonces, ¿cómo puede ver uno al Sócrates, el Sócrates que se siente arrogante cuando enfrenta a los ricos? Porque Sócrates no enfrentaba a cualquiera. O sea, Sócrates era un tipo que iba y buscaba a los más adinerados para poderlos hacer quedar como un zapato. Y a eso le llamaron mayéutica. Por supuesto, él decía, esto lo heredé yo de mi mamá, que era partera. Mi mamá era partera. La mayéutica es el arte de parir ideas. No sé, tendría muchas dudas desde la lectura de Barros, por supuesto, respecto a eso. O no creo que esté de acuerdo mucho con la mayéutica Nelson Barros. Hay otro punto clave y es que tú hablas del juicio, ¿no? Bueno, yo no podría decirte si fue justo o injusto. Sócrates se defendió a sí mismo porque le dio la gana. No fue una vaina que él haya precisado en que tengo que defenderme solo porque me toca. De hecho, si tú ves a Critón era adinerado. Los otros... digamos, las otras personas que estaban ahí, de hecho a Sócrates lo patrocinaba el papá de Platón. Entonces hay varias cosas, ¿no? El hombre tuvo oportunidad en varias ocasiones. Cuando él llega al juicio, y por supuesto esto vale la pena siempre recordarlo, Sócrates toma a la figura más sencilla. Y de hecho eso es lo que nos da a entender en los diálogos Platón. Y es que él nos deja ver que Meleto, por supuesto, Melito o Meleto, como lo quieras llamar, era la figura frágil digamos, de todos los acusadores. Entonces, cuando tú miras los perfiles de Anito y Licón, Anito, si no estoy mal, era un abogado, no sé, y el otro era un comerciante, creo que Licón, o era al revés, no sé. Estos manes eran unas personas que tenían prestigio, ¿no? Y son los que lo llevan efectivamente al juicio, son ellos, y utilizan la figura de Meleto, que era un poeta fracasado y un escritor, un mal escritor, según ya luego se va a describir, que de hecho matan luego a pedradas, pues se dice, ¿no? Por la muerte, por el resentimiento que sienten o la tristeza, ¿no? El arrepentimiento que sienten luego los atenienses por haber matado a Sócrates. Es lo que te deja ver, ¿no? Te deja ver una figura frágil frente a una persona que tiene unas argucias, que es lo que presenta Nelson Barros, un intelectual con argucias, ¿no? Con una sagacidad intelectual que permite, obviamente, a Sócrates aprovecharse de esa inocencia. Tengamos en cuenta también que Meleto era un pelado, o sea, Meleto era un joven. En ese sentido, obviamente, le ganan las canas, ¿no? Respecto a las acusaciones que se le hacen a Sócrates, por supuesto, tenemos la cuestión de impiedad, y no era precisamente por el tema de, digamos, que el hombre escuchara un demonio. Pues sí, era un daimon, por supuesto, y ese daimon, más que a la conciencia, se le va a atribuir luego a que es la forma jesuítica de asumir la religión, ¿no? Del Dios exclusivo. Tengamos en cuenta que en los griegos el politeísmo era una cuestión
convencional, ¿no? Y que Sócrates dijera que él creía solamente en un solo Dios, o al menos que asumía que él escuchaba una voz y que no era cualquier voz, sino era una voz que él solamente podía escuchar, pues daba cuenta que estaba loco. Al menos si tú escuchas a una persona aquí en la calle o en cualquier parte y dice, oiga, yo escucho una voz que me dice tal cosa, o sea, tú vas a decir, bueno, vas a poner en duda, por supuesto, su salud mental, que es lo que hace Nelson Barros, pone en duda su salud mental. Ahora hay que tener en cuenta otra cuestión importante, la corrupción de la juventud, que hace, por supuesto, uno de los que también sufre ahí, que si no estoy mal, creo que es Anito, que su hijo se vuelve un borrachón. Y se vuelve borrachón precisamente porque siguió a Sócrates. Vuelvo y tengo en cuenta los casos que resalta Rossellini y los que resalta luego Nelson Barros. Tenemos dentro de los Acritias, dentro de los 30 tiranos, es decir, fue como el reinado donde mataron a bastante gente ateniense. Y tenemos también a Alcibiades, que por supuesto no fue una figurita bastante importante, y Alcibiades era uno de los enamorados de Sócrates. Esas son las críticas personales, por supuesto, que me parecen divertidas en Nelson Barros, porque él no se queda tampoco con la filosofía y con el abordaje teórico del asunto, sino que él también es capaz de hacerte una crítica desde lo personal, y esa es la capacidad de Nelson Barros, y eso es lo que lo hace interesante particularmente, y que es una cuestión que seguramente seguiré abordando, porque tú lees el Deo Gratias y te ríes nada más con leer la palabra recha en Nelson Barros. O sea, es tan entretenido el asunto que uno entiende muy bien la posición, el porqué de Nelson Barros y el porqué su crítica, ¿no? Y bueno, finalizo diciendo eso, ¿no? Digamos que más que las críticas directas que hace Nelson Barros son también una alusión a la posición nietzscheana. Por eso digo que Nelson Barros tiene un fundamento radical de nietzscheano, y él lo reconoce luego cuando usted lo lee al final de su Deo Gratias, que eso es lo bonito que me parece a mí de Nelson Barros, que él agradece, o sea, él se retira, deja las cartas sobre la mesa y dice al final: me voy, pero con una frase de Nietzsche. Y eso para mí es maravilloso, porque lo identifica como un nietzscheano profundo. Bien, compañero Isaac, no sé si haya otro compañero que quiera participar, opinar. Bueno, yo quiero decir algo aquí mientras los demás están pensando, levantar la mano para dialogar. Muy buena la ponencia, compañero Isaac, pero hay un detalle que por lo menos a mí me gusta siempre trabajar, y parto del hecho de que cada hombre es producto de su momento histórico. Y Sócrates, no hay duda de que es producto de su momento histórico que se está viviendo en Atenas en ese momento. Entonces, hay que ligarlo precisamente al contexto de la aristocracia que en ese momento se está viviendo, al contexto en la cual habían vivido una democracia en los tiempos de Pericles, pero en este momento no, la aristocracia se está imponiendo y la democracia precisamente está por el suelo. Entonces, se dice que Sócrates es un gran defensor de la democracia, de la democracia griega, de la democracia ateniense precisamente, ¿no? Y el contexto histórico mostraba a una Atenas en ese momento que era corrupta, a una Atenas en donde quien no estaba, como estamos hoy con el gobierno, pues no vale. Y Sócrates es una persona, su personalidad precisamente se deslinda, ¿no?, como el rebelde de la época, el rebelde de ese momento. Y eso es el guerrillero de la época, a partir de la palabra, que es lo importante acá, que va a luchar por la justicia, pero también por la verdad, ¿sí? Y a él, de allí, nadie lo saca.
Entonces, Sócrates como guerrillero de la época, pues va a ser la persona que va a luchar no con un fusil, sino con la palabra, y a tratar de concientizar precisamente por medio de la palabra a los jóvenes. Me llamó la atención de que tú dijiste de que él no volvió corrupto a los jóvenes, o sí lo volvió corrupto, en fin, no entendí allí, pero de todas maneras vale la pena discutir sobre eso, porque realmente el sistema... Los volvió corruptos. En ese momento el sistema opresor, sí, que se estaba viviendo, oprimía a los jóvenes, coartaba la libertad de pensamiento, envenenaba a las mentes jóvenes, y Sócrates era precisamente en contra de esa situación, del libre pensar, del concepto de libertad que él defendía, ¿sí? Y de la justicia y de la verdad. Entonces, y de las virtudes, por supuesto, ¿no? La celebración de las virtudes en Sócrates. De tal manera que, contextualizando a Sócrates, es interesante, ¿sí? A ese guerrillero filósofo de ese momento histórico, cómo se enfrenta, por ejemplo, el día de su juicio a 800 jueces, todos preparados, así como hacen hoy precisamente también, ¿cierto? Todos preparados por la aristocracia para que votaran en contra. No tenía a nadie a favor, nadie. 800 jueces, es increíble. Y todos votaron en contra, por supuesto, ¿sí? Ahí no tenía nada, pero Sócrates tenía un hecho muy importante y era el valor que nosotros vemos que nadie lo tiene hoy en día, y era de decirle la verdad a calzón quitado a cualquiera y enfrentarlo. Y por eso muere, precisamente, ¿no? Por eso es que va a morir, porque él dice, yo no estoy corrompiendo a los jóvenes, sino que al contrario, los estoy educando. Ustedes son los que me deben pagar a mí, ¿sí? Le dice al Estado, a los aristócratas, ustedes son los que me deben pagar porque yo les estoy educando a los futuros, a la futura generación, a los jóvenes, ¿sí? Dándoles una verdadera educación y no malgastando las ideas en ellos, ¿no? Sino que al contrario. Y ustedes me pagan con esto, condenándome, ¿sí? De todas maneras, ahí vean ustedes la reflexión que le hace Sócrates, ¿no? En ese momento en la cual lo están acusando las 800 personas, que a la larga yo pienso de las 800, 700 estaban a favor de Sócrates, pero como estaban siendo presionados por el sistema y con el temor precisamente de ser muertos también, ¿no? Porque no, ¿cierto? Porque no votaron en contra de Sócrates, entonces votaron a favor de la muerte de Sócrates. Ahí está. Entonces, el sistema político de esa época es parecido al sistema de hoy. Si no pensamos tal cual como es el sistema, pues nos condena, ¿cierto? Bueno, no era una forma como para tratar de ambientar un poco la cuestión, y de esto se puede seguir hablando porque hay que entender muy bien a Sócrates como una figura súper interesante, ¿verdad? Rebelde, por eso el conversatorio hoy decía el rebelde, bueno, Nelson Barros, pero también Sócrates fue un gran rebelde para la época, ¿no? Se las dejo allí, de todas maneras. No se vaya con mi contrarrespuesta, hombre, déjeme con la contrarrespuesta. Bueno, bacano, profe, porque me gusta mucho esta posición y genial porque aquí se trata precisamente de hacer lo que quería Nelson Barros, ¿no? Y lo que ha querido siempre, que es que estemos en disputa. ¿Se acuerda? De hecho, yo no sé si usted le contó alguna vez, algún profe, que usted es más viejo que yo, profe, caramba, que Nelson Barros y el profe Bermúdez discutían por periódico, discutían por El Heraldo, si no estoy mal, La Libertad, creo que era, y hacían columnas dándose juguete intelectual. Era una de las formas divertidas. De hecho, creo que Nelson Barros me contó una vez eso. Y así está, esa es la forma, esa es la filosofía, ¿no? Esa contraposición y esa necesidad de ver el antagonismo, ¿no? De ver lo distinto. Yo tengo varias cosas, profe Ribón, y es precisamente con la lectura recta de la filosofía antigua, ¿no? Bueno, es que hay varias formas de leerlo, ¿no? Y ahí es donde yo encuentro el punto. Y es que Sócrates no lo acusan a muerte. A él no lo acusan a muerte, no lo digo a priori, es porque los que lo llevan allá dicen, sí,
vamos a matar a Sócrates, pero a Sócrates se le da una oportunidad de quitar esa idea y proponer una tentativa, o sea, una cuestión que pueda llevarlo a otra forma de castigo. ¿Y qué dice Sócrates? Imagínense yo en el exilio, yo no me merezco el exilio. Si aquí no me quieren en mi tierra, ahora imagínense en tierra ajena. ¿Saben lo que tienen que hacer conmigo? A mí tienen que llevarme al pritaneo. ¿Por qué? Porque yo me he dedicado a educar a los jóvenes. Entonces, claro, Rossellini lo hace muy bien, por eso me gusta mucho esa forma, esa lectura que hace Rossellini, y es precisamente decir, este hombre se está burlando del tribunal, y lo dice en un italiano hermoso, se escucha hermoso eso. Este hombre lo que ha hecho es burlarse del tribunal, y por supuesto, luego de una segunda votación, el hombre es condenado a muerte. ¿Por qué? Porque de hecho era, por supuesto, era lo que él quería, ¿no? Él se entregó a la muerte. Es la lectura que uno puede hacer ahí de esa mirada, de esa figura socrática, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, profe, porque no encuentro rabia en buscarle contrapropuestas, sino que me gusta esa posición de usted, por supuesto, porque va en contra de la mía, y eso es el ejercicio filosófico, ¿no? Es una cuestión de fundamentos y de lecturas. Otra de las cosas, bueno, sí, esa figura de Superman socrático, de Sócrates como Superman, es también lo que hace precisamente este señor Nelson Barros, y es de bajar de ese pedestal a un Sócrates que para él no es para nada rebelde, que era una persona, según él, oportunista en su contexto y que lo que buscaba era estar jodiendo a los demás. Eso es una forma de Nelson Barros que me gusta mucho, porque yo, pues como le digo, he estado leyendo a Nelson Barros, y cuando lo leí era bastante joven, y era una forma divertida de pasar el tiempo, precisamente debajo de las chozas del F, y se creaban estas contrapropuestas. De hecho, a Nelson Barros se reía porque él decía, hombre, tú estás leyendo esa vaina, o sea, me dijo una vez, tú estás leyendo esa vaina, y yo le dije bastante contento que sí, que su obra de hecho había generado eso, y por eso le pregunté, ¿cuál es el impacto que tiene esta vaina, esta obra, en los pelados, en los jóvenes? Y es la corrupción de las mentes, precisamente, en el buen sentido de la palabra. Bueno, muy bien. ¿Qué otra opinión tenemos? Es interesante. El profe Numa quiere hablar. Numa está por acá. Ah, sí, bienvenido, compañero Numas. No lo había visto. Tiene la palabra. Buenas noches a todos y a todas. Estaba ahí oyéndolo. Qué bueno verlo, profe. Qué chévere. Estoy oyéndolo desde el principio y me gusta que el conversatorio se esté dando de esa forma. Quisiera plantear otros puntos de vista, no el de Barro ni el de las películas, sino el de Hernán Ortiz Rivas, el Sócrates de Hernán Ortiz Rivas, que es un Sócrates que no pertenece a esa tradición de la que ustedes están hablando aquí en las contradicciones. Tanto el de Nelson Barro como el de las películas están en una diatriba contra Platón. ¿Se acuerda que Sócrates no escribió absolutamente nada? Y lo que leemos de pronto es la tendencia platónica tanto en el cine como en las otras reflexiones. Uno ve, por ejemplo, el Sócrates de Jenofonte, y ya es un Sócrates diferente, ya es otro Sócrates. Lee el que dijo Isaac, el de las nubes, ya ese es otro Sócrates. Y lo que se está dando es que a través de la historia de la humanidad, la única democracia del mundo mata al hombre más ético y demócrata del mundo. La primera democracia del mundo, que es la ateniense, que es el siglo de Pericles, pero que no es ningún siglo, sino 35 años, da ese momento donde la democracia
establecida condena al sabio más importante de la época, al hombre, al tábano, al que constantemente está haciendo la pregunta, el filósofo. O sea, en la primera democracia se condena al filósofo, o sea, se condena la palabra, se condena la pregunta. Entonces, al condenarse la palabra, al condenarse la pregunta, es porque ya la sociedad está en una crisis tal que el paso del mito al logos va anidándose en cierta medida hacia una nueva reflexión, hacia una nueva investigación. Entonces ya se está mirando es una subjetividad individual, se está mirando es la ética, se está mirando es lo humano, demasiadamente humano, como decían aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa figura todavía es hoy, acaba de salir una en la ¿cómo es que es? En la feria que tú estuviste, Isaac, acaba de salir una nueva obra sobre la condena a Sócrates. Entonces ya están unas nuevas propuestas desde el siglo XX planteando a esta situación socrática. ¿Qué quiero decirles con esta situación? Recuerden que yo le hago el prólogo al libro de Nelson Barros y ni siquiera dicen nada de eso. Entonces, yo reclamo lo mío también, porque yo estoy planteando es el Sócrates de Barros, el Sócrates de Jenofonte, el Sócrates de cada uno va teniendo, o sea, y uno toma y se alinea al que más le gusta, pero uno en forma de Nelson Barros se decepciona. Pero yo, hablando con Barros, le decía que su tábano en cierta medida ya no estaba echando veneno, ya lo habían fumigado y prácticamente hay otra nueva propuesta ante esas situaciones. Y es importante que se esté dando estas discusiones donde Sócrates, y en una democracia entre comillas como la nuestra, que todavía nos dejan hablar, porque llegará el momento en que no nos van a dejar hablar, sino que nos van a condenar. Creo que no alcanzamos a esa humildad y a esa ética de Sócrates por una sencilla razón. Sócrates es el que alaba la ley y el que va contra el Estado. Por eso le recomiendo a Isaac que lea a Carrillo. Lea al maestro Carrillo, lea a los nuestros, lea a Estanislao Zuleta sobre Sócrates, para ver cuál es la visión que están planteando ellos. Por ejemplo, el maestro Carrillo tiene una obra que se llama El Estado contra Sócrates y otra, Sócrates contra el Estado. Entonces uno ve allí ya otra posición sobre el problema de este señor que es condenado no por la mayoría, Lucho, es condenado por 382 votos contra 276. O sea, no es que fue la mayoría que aplastó eso, no fue la mayoría. Hubo votos a favor y votos en contra. Por una sencilla razón, mis queridos amigos, Sócrates prefirió tomarse la cicuta porque no quería irse al exilio, no que si acepta la propuesta de Critón, es un hombre que va prácticamente a una corrupción. ¿No se dan cuenta ustedes, perdón? ¿No se dan cuenta ustedes que Critón es como Pablo Escobar? Paga a los de la cárcel y le dice, mire, ahí está la ventana, huélese. ¿Y qué sabe qué hacer? Crea la ley. Y al crear la ley está haciendo una alabanza a la ley. Es el hombre que respeta la ley y eso ya no hay. Ya no hay. Mire nada más lo que dijo Petro con unas palabritas a Zapateiro. Y mire todo el problema que se ha formado. En cualquier momento lo matan.
Entonces, en ese sentido es que yo creo, y Isaac, te felicito por la conferencia y te felicito porque te estás dedicando a un pensador nuestro que lo tenemos que estudiar más a fondo, porque aquí lo desprecian y en México lo estudian, en España lo estudian, a Tienza le hace prólogo en Francia, en Argentina, en Chile, en Bolivia y también en las universidades del interior de nuestro país. Nelson Barros es más conocido afuera que en la Universidad del Atlántico. En la Universidad Atlántico hasta los desprecian. ¿Por qué? Por eso que dijo Isaac, por su irreverencia total contra todo el mundo, hasta contra Muneva, que es uno de los filósofos queridos por Eduardo Bermúdez. Búsquense la polémica Munévar-Barros y se darán cuenta quién gana. Y Munévar es un científico moderno. Y pregunten por qué Eduardo defendía a Munévar. Entonces es allí donde yo quiero que haya más desarrollo para estudiar más la obra de Blanco, porque nos están vendiendo mucho Julio Enrique Blanco. El chivarro que los que han dejado nuestras obras, o sea, no existen. No existe Noguera Barreneche, el creador de la Facultad de Derecho, que nadie lo conoce. Entonces, ni siquiera los estudiantes de Derecho. Entonces, mi querido Isaac, los felicito por esa conferencia y Lucho creo que ya está bueno y no quiero hablar más porque entonces Isaac está diciendo que ya ellos tienen el derecho de hablar y nosotros callamos. Bueno, muy bien. Profe, cierro con la contraposición, no contraposición, por el contrario, con la respuesta, ¿no? Al profe Numa. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo, profe. Nelson Barros ha sido un filósofo rebelde, bastante rebelde, ¿no? En su escritura, en su forma de hablar. De hecho, a él no le importaba si uno era católico, evangélico, qué diablo sabe qué, y buscaba alguna oportunidad para ofender a alguna monja. De alguna manera ofendía hasta a su mamá, hasta la misma mamá de él. O sea, no le importaba un diablo nada de eso. Y eso es efectivamente esa capacidad de desprenderse de poder ser él mismo, y hasta en la escritura. Obviamente tiene un estilo cuidado, como he dicho, pero esa forma de desprenderse de lo cotidiano, de las explicaciones comunes, de las explicaciones que si bien pueden estar fundamentadas, encuentra, por supuesto, también un punto de declive, ¿no? Y es el que para Barros es ¿no? De hecho, sí estoy informado, por supuesto, por la obra leída, que el profesor Numas ha hecho el prólogo del texto, ¿no? Y es curioso porque, de hecho, yo le mandé el enlace al profe Numas por ahí y ojalá se conecte el profe, porque me interesa, y el profe Coley también, de hecho, porque son las personas que tal vez han compartido experiencia con el profe Nelson y lo conocen a fondo, ¿no? Entonces yo estoy conforme, me siento contento, porque creo que todavía hay cosas que hablar de Barros. Digamos que yo he hecho como una especie de reseña y de hecho una forma tal vez torpe en el sentido de que no he abordado todo, pero sí tratar de precisar en eso, ¿no? En lo que yo encuentro en él, que es efectivamente un humano demasiado humano, un nietzscheano profundo, es lo que veo en Nelson Barros. Y me llena de alegría poder escuchar de usted, profesor Numas, de que efectivamente se ha descuidado a los filósofos locales y que vale la pena ir a ellos, ¿no? Esa necesidad de ir a esa corrupción que nos presenta Nelson Barros, que no es mala, como he dicho, y es buena en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Entonces, eso. Y agradecerle también al profe Ribón por permitirme estar aquí, a los chicos, a los que son críticos y no tan críticos, a los que han escuchado atentamente, a los que quizá están tirándome un madrazo mientras me escuchan porque he ofendido a Sócrates, y a los que están felices porque
he ofendido a Sócrates. Eso, como diría Nelson Barro. Entonces, como dice Nelson, nos vemos si Alá quiere y si no quiere también. Bueno, quiero invitarlos nuevamente al conversatorio que tendremos el próximo miércoles, Politeia 2022, en la cual estará el doctor Simón Martínez de la Universidad del Cesar, Popular del Cesar, con la ponencia Origen de la Política en Grecia. Y el jueves 28 de abril tendremos la presentación del libro de Damián Pachón, titulado Política para Profanos, Elementos Teóricos y Conceptuales. Eso en esta semana, 27 y 28 de abril. Están cordialmente invitados y es una de las formas para poder salir del analfabetismo filosófico. Y para dentro de 8 días tendremos al compañero José Cruzado, Julio Enrique Blanco, legado de una tradición filosófica en el alma de la Universidad del Atlántico. Muchísimas gracias a Isaac. Nos despedimos, no sin antes dar el crédito a Chalún, que está detrás de cámaras, a Jairo García y su servidor Luis Ribón, que estuvo de director del programa. Muchísimas gracias a todos, gracias a Isaac por excelente ponencia y a todos una feliz y cordial noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe.